Los errores de inversión más costosos de Warren Buffett y sus lecciones aprendidas. Hoy hablaremos de algo que pocas veces escuchamos cuando mencionamos a Warren Buffett. Al oráculo de Omaha, lo conocemos por ser uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Un hombre cuya fortuna supera decenas de miles de millones de dólares y cuya filosofía de inversión ha sido estudiada por generaciones. Pero detrás de cada acierto brillante, detrás de cada inversión legendaria que multiplicó fortunas, también hay errores. Errores costosos, errores dolorosos y errores que, paradójicamente, fueron los que más lo enseñaron. Sí, Warren Buffett también se ha equivocado. Y no una sola vez, sino muchas. A lo largo de su carrera, ha perdido miles de millones de dólares en decisiones que no resultaron como él esperaba. Pero la grandeza de Buffett no radica en no haberse caído nunca, sino en la forma en que se levantó, en la manera en que convirtió cada tropiezo en una lección que lo hizo más sabio, más disciplinado y, al final, mucho más rico. Permítanme guiarles por un viaje fascinante a través de los errores más costosos de Buffett, no para criticarlos, sino para aprender de ellos. Porque si el mejor inversor de la historia se equivocó, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo haremos? La clave está en reducir el tamaño de esos errores, aprender de ellos y nunca repetirlos. Primer error: comprar empresas sin comprender su negocio. Buffett siempre ha dicho: nunca inviertas en un negocio que no entiendas. Pero incluso él, en sus primeros años, no siempre aplicó esta regla de oro. Un ejemplo clásico fue su inversión en Berkshire Hathaway. Sí, la misma empresa que hoy es un conglomerado gigantesco y la base de su imperio financiero. Lo irónico es que Buffett compró Berkshire Hathaway cuando era simplemente una empresa textil en decadencia. Lo hizo por un motivo emocional. Sentía que la administración de la compañía lo había engañado en un acuerdo de recompra de acciones. Movido por el orgullo, compró un bloque de acciones para tomar el control. Pero Buffett no era experto en la industria textil, y la realidad lo golpeó. La empresa iba en caída libre, incapaz de competir con productores más baratos en Asia. Pasaron años de pérdidas y dolores de cabeza, hasta que finalmente cerró la división textil. Lección aprendida. Aunque esa compra terminó siendo el vehículo que usó para invertir en otros negocios rentables, Buffett reconoció que fue un error motivado por el ego y la falta de entendimiento del sector. Para nosotros la enseñanza es clara. Nunca compres un negocio solo por orgullo, por venganza o por emociones. Invierte en lo que conoces, en lo que entiendes y donde realmente veas futuro. Segundo error: dejarse llevar por el momento y no por el valor real. En los años 90, Buffett cometió uno de sus errores más costosos: invertir en ConocoPhillips, una compañía petrolera. Lo hizo cuando los precios del petróleo estaban en su punto máximo, pensando que la demanda seguiría creciendo sin freno. Pero poco después, el mercado dio un giro. Los precios del crudo cayeron drásticamente y la inversión perdió miles de millones. ¿Qué pasó aquí? Buffett, que siempre fue un inversor disciplinado en buscar valor intrínseco, se dejó llevar por la euforia del momento. Compró cuando el activo estaba caro, en la cresta de la ola. La lección es evidente. Incluso el mejor puede sucumbir a la tentación de creer que esta vez es diferente. Pero en los mercados, nada dura para siempre. Todo lo que sube puede bajar. Y comprar caro es el primer paso hacia perder dinero. Tercer error: subestimar los riesgos ocultos. Uno de los episodios más recordados fue su inversión en US Airways en la década de los 80. Buffett, atraído por lo barato que estaba el negocio, compró acciones pensando que la industria aérea tendría un repunte. Pero lo que no vio en ese momento fue lo extremadamente frágil que era el modelo de negocio de las aerolíneas. Márgenes bajos, alta dependencia del precio del combustible, fuerte sindicalización y competencia feroz. El resultado: pérdidas multimillonarias que casi borran su inversión.
¿La enseñanza? Buffett mismo lo dijo. Si un capitalista hubiera estado en Kitty Hawk el día en que los hermanos Wright volaron, debería haber disparado a ese avión para salvar a los inversionistas futuros. Con esto quería decir que algunas industrias son tan complicadas que, aunque parezcan atractivas, terminan destruyendo valor en el largo plazo. Cuarto error. Confiar demasiado en ciertas personas. Buffett siempre valora la integridad por encima de la capacidad. Pero hubo ocasiones en que depositó confianza en ejecutivos que no estuvieron a la altura. Un ejemplo claro fue Salomon Brothers, un banco de inversión en el cual Buffett tuvo que intervenir en 1991 cuando estalló un escándalo de manipulación en el mercado de bonos del Tesoro. Aunque él no estaba directamente involucrado, como accionista mayoritario, tuvo que asumir la crisis y salvar la empresa de la quiebra. El costo financiero y reputacional fue altísimo. Buffett aprendió que no basta con ver balances y números. También hay que evaluar profundamente la ética y cultura de quienes dirigen el negocio. Quinto error. No actuar lo suficientemente rápido. Otro error silencioso, pero costoso, fue no invertir en tecnología durante décadas. Buffett se mantuvo alejado de empresas como Amazon, Google o Apple en sus inicios, porque consideraba que no entendía bien esos modelos de negocio. Y aunque su disciplina le evitó pérdidas en algunas burbujas tecnológicas, también le costó dejar pasar oportunidades históricas de multiplicar su capital. Más adelante corrigió, y hoy Apple es la mayor posición de Berkshire Hathaway. Pero el precio de haber llegado tarde fue enorme. Dejó sobre la mesa decenas de miles de millones que pudo haber ganado de haber confiado antes en estos gigantes tecnológicos. La lección aquí es doble. Primero, mantenerte fiel a tu círculo de competencia es vital, pero segundo, no debes cerrarte a aprender y expandirlo con el tiempo. Lo que no entiendes hoy, puedes estudiarlo y dominarlo mañana. Sexto error. Ceder a la avaricia del corto plazo. Durante la crisis financiera del 2008, Buffett hizo inversiones en bancos como Goldman Sachs y General Electric. Aunque al final logró rescatar ganancias de esas operaciones, él mismo admitió que algunas de esas decisiones fueron apresuradas, guiadas más por la urgencia del momento que por un análisis profundo del valor real de esas compañías en medio de una tormenta global. Este error nos recuerda que, en tiempos de crisis, es fácil dejarse llevar por la prisa y la avaricia, pero el verdadero inversor sabe esperar, sabe analizar con calma, y no compra bajo el pánico ni vende bajo la desesperación. El poder de las lecciones aprendidas. Ahora bien, lo más fascinante de Buffett no es el tamaño de sus errores, sino cómo reaccionó ante ellos. Cada error se convirtió en un principio de inversión. De Berkshire Hathaway, aprendió a no dejarse llevar por el ego y centrarse solo en negocios que entiende. De ConocoPhillips, aprendió que nunca hay que comprar en la cima del entusiasmo del mercado. De US Airways, aprendió que algunas industrias son trampas que destruyen capital. De Salomon Brothers, aprendió que la integridad del equipo directivo es tan importante como los números. De no haber invertido antes en tecnología, aprendió que hay que expandir el círculo de competencia y mantenerse dispuesto a aprender siempre. De las decisiones apresuradas en crisis, aprendió que la paciencia es la mejor arma en los momentos de caos. Reflexión final. ¿Qué significa esto para nosotros? Amigos, si el mejor inversor de la historia cometió errores, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo haremos? La clave no es evitar completamente los errores, porque eso es imposible. La clave es reconocerlos, analizarlos, aprender y no repetirlos. Buffett mismo dice, la cadena del hábito es demasiado ligera para sentirse hasta que es demasiado pesada para romperse. Con los errores pasa lo mismo. Al inicio parecen pequeños, pero si no los corriges, se convierten en cargas pesadas que destruyen tu futuro financiero. El mensaje es claro. Invierte con humildad, con paciencia y con disciplina.
No te dejes llevar por emociones, modas ni egos. Aprende de quienes ya han recorrido este camino. Y sobre todo, entiende que cada error puede convertirse en un peldaño hacia tu éxito si lo usas como maestro. Así, mis amigos, incluso los tropiezos más costosos pueden transformarse en las lecciones más valiosas. Y esa es la verdadera riqueza, el conocimiento que nos permite tomar mejores decisiones cada día.